Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que están ahí del otro lado. Estamos probando la conexión. Un gusto tenerlos por aquí. Ahí los voy saludando. Me encanta tocar así y saludar. Bueno, les voy dando la bienvenida a este espacio que se llama ¿Qué es y para qué sirve? Es un espacio donde charlamos sobre distintos caminos que pueden servir para el crecimiento personal. Así que bueno, vamos a tomarnos unos minutitos ahí para ir dándole la bienvenida a todos los que están sumándose a esta movida. Bienvenidas, bienvenidos. Ahí los voy saludando. Bien, hola, qué gente linda ahí, amigos. Hola. Bien. Estamos invitando ahora a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Natalia Sleiman y tiene su centro que se llama Nacer. Y bueno, es quien nos va a contar un poquito hoy, nos va a llevar de la mano a conocer qué es esto de constelaciones familiares. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carmina Varela, soy psicóloga y especialista en terapia gestáltica y vengo desde hace un tiempo compartiendo desde las redes contenidos vinculados al desarrollo personal, al autoconocimiento, desde distintos caminos, básicamente desde mi perspectiva como psicóloga y terapeuta gestáltica, pero también sumando, ¿no?, otras herramientas, otras miradas, y con la finalidad de poder también dar información desde fuentes, eh, para mí, de gente que trabaja profesionalmente en cada línea, para que cada uno pueda también saber qué es y qué no es, ¿no?, cada una de estas disciplinas. Así que bueno, vamos a invitar a nuestra invitada de hoy, valga la redundancia, que es la que sabe de toda esta historia y nos va a contar. Entonces, a ver, invitar. Espera que no la estoy pudiendo invitar. Ahí estamos. No. A ver. Esperen un segundo. Ahí está. Bueno, estamos esperando ahí la conexión. Nati. Acá estamos. Veía una lámpara ahí. Sí, mi lámpara, la lámpara de Aladino, la lámpara Lámpara de que Aladino. alumbra a todos los vivos. ¿Cómo Está muy estás? bien, está muy bien. Yo ni quiero mostrar el backstage de este vivo porque no, está todo mal con el backstage. A ver, de hecho, ahí estamos, ahí se ve el loguito arriba. Bien, bueno, todo un Sí, aprendizaje, nos hemos tenido que convertir en instagrameras, totalmente, en totalmente. community manager, hemos aprendido, bueno, muchas habilidades en esta Sí, cuarentena, así que vamos ahí improvisando. Bueno, a ver, yo me voy a poner un poquito más arriba, ahí me parece que estoy mejor, porque si sí, no es como que me veo ahí la sí, cara un cortada. poquito, dale, un poquito más Ahí atrás. estamos, Ahí estamos. ahí estoy, ahí estamos. Bueno, Bárbaro. Nati querida, bienvenida. ¿A qué es y para qué sirve? Vamos a desburrarnos un Muchas gracias. poco. Vamos para adelante con este tema. Me encanta el segmento, me encanta la propuesta. Realmente es Bueno, súper muchas útil. gracias. Recién me acordaba, Nati, que mi primer vivo, mi primer, digamos, conferencia compartida con alguien más, la hice con vos. Vos me invitaste a un espacio tuyo y hablamos de duelos Sí, sí, me en tu acuerdo y espacio allá en sí, la calle Balcarce. Y sí, fue mi primera experiencia. Así que bueno, ahí devolviendo también
es en ese dar y recibir, hoy te invito yo a mi espacio. Muchas gracias, Virtual, un pero honor, espacio al fin. un honor, hermoso. Buenísimo. Bueno, y ahí está mi melliza. Es una amiga Mi mía re- que nacimos el mismo día, a la misma hora, con diferencia así de minutitos. Nuestras mamás fueron amigas toda la vida y vivíamos a una cuadra. Así que Mirá, durante muchos años fue un tema el cumpleaños, mira, porque nos teníamos que organizar para no hacerlo el mismo día de la misma. tu Este, melliza de la vida. mi melliza de la vida. Bueno, nuevamente Nati, muchas gracias por estar aquí. Le contaba a la gente, y estabas vos ahí también escuchando, un poco que el objetivo de este espacio es abrir preguntas, es dar información, creo yo, de fuente confiable acerca de todas estas posibilidades que la gente tiene a mano hoy cuando busca ayuda, cuando quiere buscar un Mm, espacio de autoconocimiento. Algunas vienen de la mano de la psicología y distintas corrientes de la psicoterapia, y otros vienen de la mano de otras disciplinas que hoy por hoy están eh, ahí como una oferta, como una posibilidad. Es muy mm, común hoy que cuando alguien le cuenta a un amigo que algún problema, tu amigo o tu amiga te dicen, che, probá con esto, o tengo mi prima o mi mamá o mi hermana ha hecho tal cosa y le ha servido, ¿no? Que es un fenómeno de estos últimos años. Esto no pasaba antes, no teníamos tantas posibilidades, ¿sí? Así sí, que, bueno, eh, este espacio tiene ese objetivo, hablar un poquito de estas disciplinas, y para eso elegí referentes eh, primero de acá de Tucumán, porque me parece que hay gente que trabaja muy seriamente desde muchos lugares y que viene trabajando desde hace muchos años con estas disciplinas, y me parece importante, bueno, eso, que si alguien está buscando acá eh, alguna consulta o alguna orientación, sepa por ahí a dónde ir o de qué se trata, o por lo menos gente con la que yo me siento tranquila de trabajar. Con Nati le cuento a la gente, hemos compartido, o sea, yo digo que son vínculos muy endogámicos, ¿no? Dentro de esto del desarrollo personal, porque hemos sido las dos aprendices de algunos cursos, entre nosotras nos hemos asistido, nos derivamos clientes y consultantes, somos amigas también, por ahí cada tanto nos sentamos a almorzar, nuestros almuerzos ahí de amigas y de contarnos cosas que no tienen nada que ver con lo profesional. Y hemos trabajado juntas, hemos sido productoras juntas de sí. algunas actividades. Y yo siempre digo, Nati, no sé si vos coincidís con esto, que en este espacio del desarrollo personal, creo que en todos los espacios, pero en este espacio sobre todo, eh, hay que tener un especial cuidado acerca de con quién uno se asocia o con quién encara proyectos, ¿no? Porque estás por trabajar con gente, estás por ofrecer un Mm, curso, un espacio terapéutico, lo que sea, y es muy importante que esa persona sea confiable, ¿no? Que tenga los mismos valores sí. que vos. Y Mm. yo digo que en eso, por ahí se ríen, porque en eso, digamos, todos somos muy espirituales, muy paz y amor, muy amor incondicional, hasta que te sentás a hablar de plata, de tiempos, de roles, ¿no? Y ahí se ve cuando una persona está trabajada, cuando Sí. tiene un trabajo personal, ¿sí? Y que puede transitar el mundo de lo terrenal Mm, perfectamente desde mm, un lugar espiritual, ¿no? Porque si no pareciera que son dos totalmente. venidas, ¿sí? Mm. Así que en ese sentido para mí fue sumamente fácil trabajar con vos, porque sos una mina coherente y con la que no hemos tenido, pero ningún problema en ponernos de acuerdo, y sobre todo, bueno, muy confiable, ¿no? Es lo que uno busca en Gracias. estos espacios. Así que Sí. bueno, Nati, contanos un Mm. poquito sobre vos. Esta es la parte chusma La parte chusma. esta es la parte Lucho Avilés, mirá qué vieja que soy. Amarillista, la parte O amarillista de la lindo, cuestión. la parte amarillita, vamos a decir, la parte Moria Kazán de este evento, que Mm, le cuentes a la gente un poquito cómo llegaste a esto que creo yo mm. que es tu vocación, ¿no? Sí, Esto que totalmente. haces de Mm. constelaciones, Ujú. pero venís de un palo totalmente opuesto, ¿no? Sí, Así que bueno, totalmente. te invito a que le cuentes a la gente lo que quieras contarle de eso, cómo llegaste a constelaciones, cómo fue ese caminito en tu vida de ir llegando a hacer hoy lo que estás haciendo.
Mm. Bueno, ante todo, gracias. Comparto esa percepción también de que conmigo fue fácil trabajar contigo, ese punto de encuentro. Y fíjate que fue mi aspiración en aquel momento, en el año 2001 específicamente. En ese tiempo yo era una joven docente en la universidad, muy jovencita. Me encantaba, siempre me encantó, me gustó mucho la docencia. Y, y ese amor por la tarea me llevaba a hacer la tarea muy bien, ¿no? Y daba mis clases y compartía los contenidos en la carrera de Ciencias Económicas en la UNSTA, como profe en la carrera de Contador Público, y percibía en mis alumnos mucha distancia, había como un algo que yo generaba que me mostraba a mí una distancia. Yo pude percibir eso y dentro mío pasaban cosas totalmente distintas. Escribo poemas desde los 11 años, me gusta mucho la conexión con la naturaleza, con todo lo que es más blando, con todo lo que es la amorosidad. Sin embargo, algo había en mi postura, en mi carácter, en mi manera de expresarme que no coincidía con ese paisaje interno que yo vivía también, ¿no? O sea, que vivía como en una especie de contradicción, como en una especie de valor de decir hay que ser serio en estos ámbitos o hay que ser pulcro en estos ámbitos. Y por dentro era otro paisaje totalmente distinto, entonces yo percibí una fragmentación. Y ese vacío, y eso se tradujo como en un gran vacío, porque de pronto yo dije, hice todo lo que tenía que hacer. Eso, mira ese pensamiento que tenía, ¿no? Es decir, ya estoy casada, ya estoy Sí. casada, ya tengo mis hijos, tenía ya mis dos muchachitos, la menor todavía no estaba, pero ya mis dos hijos, me llevaba muy bien con mi marido, con mi matrimonio, me iba muy bien económicamente también, tenía mi casa, pero me sentía muy vacía. Es decir, y digo, hay algo en la fórmula que nadie me dijo, porque yo seguí en la instrucción, digamos. Seguí la ¿Cuándo instrucción. viene la parte en que soy feliz? Exactamente, es tal cual, tal cual. Entonces en ese momento Eduardo me invita a una formación, a un curso de coaching, me acuerdo, que era una presentación en aquel momento totalmente novedoso, ni existía ni nada, digamos, era una Sí, cosa, me acuerdo. 2001 fuimos fue el boom, digamos. el boom, sí, ahí empezó todo. Entonces ahí es donde yo empecé a descubrir que existía algo que se llamaba creencia, que existía algo que se llamaban valores, que existía algo que se llamaba historia y que nada de eso era yo. Digamos, que había algo adentro por descubrir y todo un camino por hacer. Entonces me inscribí en la formación de coaching, la cual terminé con mucho amor y mucho compromiso. Sin embargo, me seguía faltando algo, avanzaba mucho y ¿qué me faltaba específicamente? La conexión con algo que no se ve. Entonces yo me decía en ese momento muy intuitivamente, hay algo que no se ve, que funciona, pero no es la herramienta que me va a permitir trabajar con esa parte que no se ve. Necesito otra herramienta, necesito otra manera, necesito otra perspectiva. Indudablemente, como eh, lo decías hace un momento, es esa vocación, ¿no? Indudablemente hay una semilla sembrada en el corazón de cada uno de nosotros de algo que no paramos hasta que damos con esa semillita y decir acá es. Entonces es como que sí había avanzado mucho, había suavizado mucho mi carácter, mi perfil, mi manera, mi temperamento. Había avanzado mucho, sin embargo sentía que faltaba algo y ahí conocí a quien me formó como facilitadora y fue muy, ¿cómo te diría? Muy de corazón la elección, muy espontánea, y decir, esto es lo que yo necesito. Esta conexión, eso que me activa cada una de las células, que me permite despertar esas memorias dormidas, que me permite conocer en amplitud quién soy yo dentro de un contexto mayor, la sistémica, ¿no? Es decir, no sola por la vida, ni sola en la cima, sino dentro de un sistema
inserta en ese sistema, como parte de ese sistema, y también influenciada y a su vez con la posibilidad de influenciar en ese sistema. Y eso fue lo que me atrajo totalmente de esta formación de constelaciones familiares, que terminó siendo y está siendo en este momento, no sé si terminó, de hecho, nunca sabemos dónde cada cosa termina, ni tampoco cómo empieza, pero lo cierto es que hoy es mi filosofía de vida, es decir, me facilitó esta disciplina darle autoridad a esa coherencia, a no vivir con vergüenza la idea, mi idea, ¿no? La idea de cómo algo puede funcionar bien. Eh, Ese fue el primer y más grande regalo, el vivirme sin vergüenza. Mira qué fuerte, ¿no? Qué fuerte Eso. eso, ¿no? Uh-huh. Porque recién pensaba, Nati, qué lindo esto que compartís. A mí me pasaron esas dos cosas como a vos, ¿no? Por un lado, cuando hice mi primer laboratorio de Gestalt, está como con, a ver, Ahí. Nati, estás con hola, hola, esperamos ahí un segundo que se vuelva a conectar Nati. ¿Están ahí? A ver, hola Ahí, Nati, Carolina. sí, Ahí. sí, sí, Se cortó fíjate, un no sé si momento. podés, sí, no sé si estás con algún problema de conexión vos, yo a vos te veo como un poquito pixelada, por ahí que va y vuelve la imagen. ¿Y ahora? No, eh, ahora sí, ahora te veo un poquito mejor, ¿sí? Ahí Bien, dice la gente que se escucha bien, bien. Ok, bien, cualquier cosa nos avisan, ¿sí? bien. Bien, Perfecto. bueno, ahí estamos. Decía que me pasaron esas dos cosas, Nati, como a vos, ¿no? Primero, en mi primer laboratorio gestáltico, yo venía con todo este recorrido de hacer cosas desde el cuerpo, de hacer teatro, totalmente negada a la clínica. Yo decía, no, yo sentada así, con un escritorio en el medio o con un diván, no podría trabajar así. Hice mi primer laboratorio gestáltico y me pasó eso que te pasó a vos, ¿no? Es decir, "Ah, esto es, acá quiero estar, acá me quiero quedar, ¿no? Y me pasó también en Constelaciones, fuimos compañeras de esa primera formación, después yo seguí por otro lado haciendo otras formaciones de constelaciones, vos otras, y también me pasó lo mismo, ¿no? Como estar en un espacio, escuchar a un maestro, a un docente, y hay algo en donde vos sentís que eso es, que por ahí va lo tuyo, que eso tiene que ver con vos, que tiene que ver Mm, con encontrar tu lugar, ¿no? Que es algo tan importante que se trabaja de constelaciones, que ya nos vas a contar un poquito sobre eso. Y lo segundo, que me parece que es lo que viene constelaciones familiares a aportar o a sumar, ¿no? A otras miradas, es eso. Yo llegué a constelaciones también porque me pasó esto de mi práctica profesional, acompañar a algunos pacientes y sentir que tenía un límite, que aunque el paciente claro. diera todo de sí, y yo también, yo decía, acá hay algo que yo no estoy viendo, está ahí, ¿sí? Pero yo no lo estoy pudiendo ver, ¿no? Y hay como un punto de ceguera, o hay como un filtro que tengo, que me impide mirar eso, que yo sé que está ahí, y no tengo las herramientas para poder decodificar, entender, ponerle un nombre a eso y ponerlo al servicio del paciente. Entonces, yo llegué a constelaciones familiares buscando esa mirada como más ampliada, ¿no? Por eso es bien importante decir esto, que constelaciones familiares no es psicología, ¿sí? Es otra mirada, que se trabaja desde otro lugar, inclusive en algunas cosas hasta diría como que van para dos lados distintos, ¿no? Hay algunas cosas que desde la psicología se trabajan en un plano y que de constelaciones familiares va para otro lado. Digo, por ejemplo,
situación de un trauma de la infancia o alguna cosa que tenga que ver con la figura de los padres, por ahí hay un trabajo psicológico de reconocer y poder decir, bueno, esto me enojó, no lo perdono a mi papá o a mi mamá por tal cosa, o no, y que tal vez desde el punto de vista terapéutico sea válido y esté bueno que el paciente pueda decir esto y asumir que esto es lo que le pasa y ponerle un nombre a esa emoción y trabajar para sanar eso. Y de pronto en constelaciones la propuesta es otra, ¿no? Y a veces la gente como que dice, ¿qué me está diciendo? Que yo valore, que agradezca a este papá que se fue, a esta mamá que nunca me dio un abrazo, ¿no? Entonces ahí donde yo digo, bueno, es que trabajan desde dos lugares muy diferentes. Y cuando uno se para desde un lugar a criticar o a mirar o a decir algo sobre una disciplina que no entiende de dónde está trabajando, muy poco puede decir, ¿no? Así que bueno, compartía esto, ¿no? Que por ahí me pasó con constelaciones, que lo primero que me viene como palabra es eso, como ampliar la mirada y entender que trabaja desde un lugar particular y diferente al lugar desde donde trabaja la psicoterapia. Te voy a hacer Totalmente. una pregunta re polémica, Nati Sí, Sleiman. sí, 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 sí. Avanti, Y con, avanti. y con esta pregunta polémica, mira, es una pregunta sobre la que en los grupos de WhatsApp de los psicólogos se ha debatido ampliamente. ¿Es un método, primero definirías como un método constelaciones familiares o como qué, ¿no? ¿Es un método científico? ¿Una Mm, mirada que tiene fundamentos mm. científicos, constelaciones familiares? Contéstame como vos quieras Sí, esa pregunta. con todo gusto. Ante todo, Constelaciones nació hace 50 años de la mano de Bert Hellinger como una filosofía basada en el enfoque fenomenológico. Es decir, que desde su génesis no fue científico. Es decir, no había los fundamentos que justifiquen, que expliquen la presentación del fenómeno. Tanto es así que el gran signo de preguntas que el mismo Hellinger tenía, Bert Hellinger, el padre de las constelaciones, tenía en ese momento, ¿cómo se explica eso? No se podía explicar de ninguna otra forma que no sea lo fenomenológico. Es decir, activar la somática en el ser humano, activar la percepción corporal y a través de la percepción corporal recibir información inequívoca. Entonces no había en ese momento, ni lo hubo hace alrededor de 10 años aproximadamente, algún fundamento científico que avale el fenómeno. Sin embargo, hoy, agosto del 2020, no podemos decir lo mismo. La Mm. base de constelaciones familiares es y sigue siendo, fue y sigue siendo fenomenológica. Sin embargo, estudios con respecto al ADN, disciplinas que se basan en la reconstrucción del ADN cuántico, explican claramente el fenómeno que nosotros vemos en constelaciones familiares. Para poder comprender constelaciones necesitamos pararnos en otro lugar totalmente distinto. Es como mirar la habitación no desde la puerta de acceso de siempre, sino desde esa esquina que estaba ocupada por un mueble, por un adorno, y de pronto yo elijo pararme ahí y ver desde esa perspectiva. Por eso no es comparable, ¿no? No es posible la comparación porque son dos miradas totalmente distintas que completan y potencian cualquier otra mirada. Eh, Científicos rusos en los años 70, 80 descubren que nuestro ADN está compuesto en un 98% de vibrato, de vibración pura, y que lo que nosotros podemos percibir y que se pudo estudiar es solamente el 2% de partículas, de materia. Sin embargo, ese 2% de partícula y de materia obedece al 98% de vibración que responde al estímulo de la palabra y del movimiento, y también de esa vibración de los campos cuánticos y de la memoria colectiva que no vemos. Y es como fácil de notarlo, ¿no? Cuando vos entras a una ciudad, cuando entras a un lugar histórico. Me voy a un extremo, amigas que quizás vos también tengas que fueron a Alemania, por ejemplo, y entraron al campo de concentración de Auschwitz. Y se percibe esa energía en todo el cuerpo. El ser humano tiene conexiones maravillosas que no hemos entrenado, que no hemos, en las cuales no hemos sido educados, y es lo que estamos, lo que está siendo develado
a través de la puesta en marcha y de la aplicación de constelaciones familiares. Entonces, es una filosofía que se explica con lo que va sucediendo en el fenómeno, que nos muestra que existen órdenes que funcionan como leyes, que cuando no respetamos esa ley fácilmente nos damos cuenta que estamos en desorden, es decir, que no estamos en nuestro lugar, que necesita de nuestro asentimiento, y esa es la llave maestra, es decir, cómo entro a constelaciones y a quién le puede servir, a quien esté dispuesto, a que, quien tenga ese sí delante, porque una amiga me solía decir, ni siquiera Dios entra en nuestro corazón si nosotros no queremos. Es decir, nadie puede meterse jamás con nuestra voluntad. Entonces, cuando una persona dice sí, yo estoy dispuesta y disponible a ver en mi estado presente ese trauma o esa situación o esa punta del ovillo, ahí podemos empezar a trabajar con constelaciones familiares. En otra condición, no. Por eso tiene Bien, límites muy claros. Y, buenísimo. y lo último que me habías preguntado, que me parece súper importante, es un método, en realidad, desde la filosofía se desprende la aplicación, pero no hay un método con protocolo, es decir, Mm, no hay un protocolo para constelar, no hay un mm, modelo para constelar, sino condiciones. ¿No? Ciertas condiciones. La presencia del cliente, el estado de presencia del representante, la mm. estructura psicológica también del consultante, la estructura Exactamente. psicológica de los representantes. Entonces es como muy de respetar. Y como Hellinger decía, en constelaciones es muy bueno tener miedo, en Mm, este sentido de la prudencia, ¿no? De estar muy bien exactamente. afinado. Ujú. Bien. Vos sabés, Nati, que esto que estás diciendo es como digamos, una de las cuestiones polémicas dentro de constelaciones, porque lo que un poco se cuestionaba es esto, es decir, bueno, ¿cómo alguien que no tiene una formación psicológica, pero que va a trabajar con las mismas cosas que trabaja un psicólogo, ¿sí? Con los traumas del pasado, con las cuestiones familiares, con qué sé yo, adicciones, síntomas, o sea, después nos vas a contar un poquito todo lo que la gente va a constelar y qué se puede constelar, ¿no? ¿Cómo puede distinguir hasta dónde se puede trabajar desde ese espacio y dónde hay un límite que está dado por la cuestión psicológica, por el límite de esto que vos dijiste, como esa estructura psicológica, ¿no? Ujú. Entonces, ese es uno de los puntos por ahí, que también lo hablábamos con Fer Guerra la semana pasada, eh, de que por dentro de cada disciplina encuentra su fortaleza, ¿no? Y entonces, eh, qué importante de todos estos actores que vos estás diciendo, el cliente, los representantes, etcétera, qué importante la mirada del facilitador, ¿no? Es decir, acá no están dadas las condiciones, o desde donde yo puedo acompañar, no es el momento, o esta persona no está en condiciones de poder tomar lo que yo tengo para dar, ¿sí? Por su estado, por su estructura psicológica, por, bueno, por todo esto. Y esto me parece que tiene que ver, además de con el entrenamiento de quien facilita, Mm. también con el propio trabajo personal, porque cuántas Total. veces Mm. esto que hablamos yo lo digo así, ¿no? Como mono con navaja, es decir, alguien Mm. que porque hace un taller de un fin de semana, o porque se leyó un libro, o porque quiere ayudar con muy buenas ganas a un amigo o una amiga, se pone a aplicar una técnica fuera de contexto, ¿no? Y si sale mal, dicen, ah, no, es que constelaciones es tremendo, o no sirve, o, ¿sí? Mm. O es tal, o lo que sea, ¿no? Y vuelvo sobre esto, ¿cuánto respeto hay que tener Mucho eh, respeto. sobre ese espacio tan sagrado donde uno se va a meter a querer ayudar o asistir o acompañar a otro, ¿no? Y desde dónde hacerlo, porque hay veces que tiene más que ver con la propia necesidad de, ah, mira cómo lo ayudo, o Ujú. yo, esto que yo tengo te puede servir, ¿no? Mm. Que con un respeto decir, bueno, no, no, pará, ¿no? Tengo que poder mirar al otro, saber cuándo es su tiempo, saber si realmente esto que yo tengo para darle lo puede tomar o no, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de esto porque Constelaciones habla un montón, ¿no? De esto Totalmente. que se llaman los órdenes. Y Ujú. para cerrar el tema científico, yo
cuando estudié constelaciones familiares, que hice 2 formaciones distintas, a ninguna la terminé porque llegué a un punto donde dije, bueno, hasta acá es lo que yo quiero para aprender, lo que me sirve a mí. Me sorprendí leyendo psicogenealogía, sociología clínica, fenomenología, todo lo que tiene que ver con sistémica, campo cuántico, ¿no? Yo estaba, Epigenética, epigenética, reconstrucción del ADN, ADN cuántico. Hay mucha información. muchísima información Es que una te abre la preparación muy cabeza. power, sí. Entonces, para quienes participaron alguna vez, quiero hacer una pregunta a la gente para que pongan ahí, ¿no? Quienes están ahora, quiero que pongan si participaron alguna vez de un taller de constelaciones familiares o tomaron alguna sesión o tuvieron la posibilidad de tener un contacto directo con esto. Pongan ahí en el chat sí o no, así vemos para dónde encaramos la cosa. Digo que es esto como cuando uno ve un gran bailarín, ¿no? De música clásica, o ves un deportista de élite, ¿no? Y lo ves y decís, ay, qué fácil que parece, ¿no? Qué fácil que lo hace. Qué fácil que lo hace, ¿no? Que es lo mismo que Mm, cuando ves a alguien facilitando y que dice la palabra justa, o que hace una intervención y de pronto, ¡pum!, hace clic, o la persona dice, ¡ah, eso era! Y es lo mismo. Es decir, bueno, es mm, como ese que está ahí puede hacer eso porque tiene detrás de sí y adentro incorporado un montón de cosas que en esa intervención de 2 palabras, ¿no? ¡Bum!, se hace presente eso, totalmente, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Hay algo que comentaste que me parece tan valioso de tomarlo y desarrollarlo brevemente, que es la presunta superposición de abordajes sobre determinados temas, ¿no? Y eso quiero dejarlo súper claro. Eh, la psicología y la psicoterapia aborda temáticas desde el origen de los tiempos, que oportunamente en su génesis también hubo una disidencia con la medicina en su origen, ¿no? Eh, que no podemos jamás comparar con un abordaje, porque una cosa es el tema y otra cosa es el abordaje. El abordaje y la perspectiva, la forma de mirar, las herramientas, las dimensiones de mirar una determinada temática, generan que no exista punto de comparación. No la hay, no existe porque son cosas totalmente distintas. Te voy a dar un ejemplo. Suponte que alguien venga y voy a hablar solamente de constelaciones, ¿no? Que alguien pueda tomar, que alguien venga como cliente manifestando como síntoma, y le vamos a poner el nombre que estás usando, un trauma de la niñez, suponte. uh-huh. El facilitador no inicia desde la información declamada, desde la verbalización. Esa es simplemente una manifestación de la punta del ovillo, que nos sirve para configurar o para proponer una configuración mínima a través de los representantes que nos muestren cual brújula, como un radar de alta definición y de alta capacidad, el origen de ese trauma, y siempre, siempre nos dirige a algo transgeneracional, algo muy anterior, como el origen de eso que la persona recuerda como tal y que es solamente la punta del iceberg. Entonces, ese fue el principal motor de Hellinger. Él se preguntaba cómo hay personas que hacen tanto para estar bien y no lo logran. ¿Cómo es que abordan una y otra vez el mismo tema y no lo logran? Constelaciones Familiares trabaja profundamente desde la somática. Es decir, todo lo que es cognitivo se ayorna en una comprensión final de la persona, y ahí está la destreza del facilitador, de poder entregar una palabra, un cierre al trabajo, que la persona le permita cerrar un círculo. De hecho, uno de los orígenes de constelaciones familiares es nada más y nada menos que la Gestalt. Entonces, ¿de qué se trata constelaciones familiares? De cerrar círculos. ¿Y qué diferencia hay? Porque los círculos son transgeneracionales los que están abiertos.
Entonces, una persona, vos y yo como mínimo, hemos pasado por 26 traumas, de los cuales podemos recordar uno. Y tenemos en nuestro ADN los traumas que quizás quedaron congelados en el tiempo, en el sistema familiar, con las mismas leyes del funcionamiento de un sistema. Cuando en un sistema una energía queda atorada, cuando queda sin tramitar, esa energía sigue en compensación hacia adelante hasta que encuentre su lugar. Constelaciones funciona exactamente de la misma manera. No puede haber nunca una superposición, no existe, son dos cosas totalmente distintas, dos orígenes totalmente distintos, abordajes, alcances, profundidades. Y sí, se necesita mucho entrenamiento. Desde que yo empecé con constelaciones en el año 2009, he hecho formaciones todos los años, porque tiene que, todo el tiempo, porque tiene que ver con eh, el límite, es decir, una persona que tenga esquizofrenia no puede constelar, una persona que tenga brotes psicóticos no puede constelar. Entonces hay una entrevista, hay un cuestionario, hay una declaración jurada que hacemos firmar en nuestra escuela, en Nacer, como constancia de que hay una manifestación clara. Una persona con ataque de pánico sí, o sea, constelaciones familiares sirve perfectamente para ese tipo de cuadros. De hecho, los resuelve muy efectivamente porque tiene un origen muy claro, muy preciso. El constelador el facilitador es responsable de crear el contexto, de mantener el contexto del grupo, del cliente, del consultante, de los representantes, de asegurarse que todas las personas cierren el círculo de lo que se ha abierto durante la jornada. Y esa responsabilidad requiere mucho autoconocimiento. Es decir, si hay algo que no permite incoherencia, es constelaciones, porque el campo te lo muestra desde lo invisible, eso no Sí, resuelto lo muestra inmediatamente, ¿no? sí, y escuchándote, Nati, como para ir tomando Sí. algunos puntitos, ¿no? Y después me gustaría que des como alguna cosita básica de cómo se trabaja en constelaciones familiares y hablar un poquito de esto que son los órdenes, ¿no? Que hablaste. Eh, Está esto de lo transgeneracional, o sea, si hablamos de constelaciones familiares, hablamos de lo transgeneracional, de entender que lo que a mí me pasa hoy, que forma parte de mi biografía personal, ¿sí? Es como una partecita chiquitita dentro de una historia, ¿no? En donde yo formo parte en este momento, en lo que dura mi vida, de algo que ya estaba antes que yo, que va a seguir después que yo, ¿no? Y que hay una conciencia que es esa conciencia familiar y hay una conciencia que es la conciencia universal, en donde, bueno, yo puedo estar identificado con algo de eso sin darme cuenta, ¿no? O estar tomado por eso sin darme cuenta. Y yo creo que más allá de que la gente entienda o no de qué viene la cosa de constelaciones, todos en algún momento hemos tenido esa situación de decir, ¿cómo puede ser que yo esté repitiendo de nuevo lo mismo? ¿O Ujú. cómo puede ser que yo, a pesar de tenerlo claro en mi cabeza, me siento de la misma manera o me veo metido en la misma situación de Y nuevo, ¿no? hasta con alivio, Carmi, con alivio, es decir, vuelvo a caer en la misma situación sintiendo un alivio, o sea, es una cosa muy Sí. contradictoria. ¿Mm? Bueno, lo otro que me queda, que me parece bien claro, es que constelación es parte de una imagen, ¿no? Es decir, hay como un relato, pero constelaciones familiares parte de una imagen, una configuración, es decir, bueno, esto que la persona dice se traduce en una imagen inicial de donde partimos, ¿no? Y la importancia del cuerpo. ¿Qué espacio se le da cuando hablas de la somática, me parecía que estaba bueno acotar un poco esto, que lo que ocurre en constelaciones tiene que ver mucho con esa mirada sobre lo que le va pasando a la persona emocionalmente y físicamente, ¿no? Y cómo hay veces que ocurre algo que la persona percibe en su cuerpo como alivio, ¿no? O hay una palabra que a la persona le resuena y le genera tensión, ¿no? Ujú. Y eso no es que sea magia o no es que el constelador hace A para que pase B porque tiene superpoderes, no, ese es el trabajo fenomenológico, ¿no? Donde, aunque nuestra mente racional no lo entienda, hay una parte nuestra, una conciencia, que percibe un montón de cosas mucho más grandes y más amplias
que nuestra mente racional. Y desde ese lugar por ahí es que se trabaja en constelaciones, ¿no? Digamos, cuando hablamos Ujú. de energía, corregime si me equivoco, ¿no? Pero como palabritas que la gente dice, trabajan con energías, ¿no? Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es esto de Claro, las energías? pero Bueno, ahora es te cuento. esa Mm, energía que cuando vos llegás a un lugar decís, che, qué mala onda que hay acá, ¿no? Es esa mm, energía que hablas con una persona y te la presentan y decís, che, me dio como mala espina, no sé, no me termina mm, de sentar. Bueno, todas esas cosas que uno dice en el lenguaje cotidiano, pero que no le ponen a una energía, tienen que ver con eso, con que no somos solamente una mente pensante, sino que somos esto, un cuerpo que vibra, que todo lo que circula por dentro nuestro es energía y que como cuerpo, nada, vibramos de una manera u otra en función de lo que pasa. Y mm, cierro con esto, y ahí te doy la palabra, Nati, cuánto sufrimiento, ¿no? Porque lo que lleva a mm, consultar a la gente es el sufrimiento, es decir, mm. no puedo dejar de sufrir por esto, ¿sí? Y le busco por acá la explicación y trato por allá y me cuento el mismo cuento y por más que digo sí, sí, pero adentro mío la sigo pasando mal, ¿sí? Y, Totalmente. sí, te decía, contale a la gente, Dani, cómo se trabaja en constelaciones familiares, porque además constelaciones, esto podríamos estar hablando 5 horas de la evolución de constelaciones familiares, pero bueno, cómo se trabaja, porque la gente por ahí está contando que algunos conocen, otros no, otros tienen ganas de probar y no saben qué, otros Ujú. participaron y no entendieron muy bien qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¿Cómo se trabaja y para qué? Si uno pudiera decir, bueno, ¿cuál sería el objetivo de un Mm. espacio que se abre en constelaciones familiares, ¿sí? Mira, es muy maravilloso tu planteo y tu introducción en esta parte, ¿no? Es decir, ¿qué es eso de la energía? Entonces vamos a hablar con fundamentos y vamos a hablar con fundamentos científicos hoy. ¿Se me escucha bien, Carmi, ahí? ¿Sale bien mi voz? Sí. Perfecto. Sí, El ser humano tiene una configuración de su cerebro que evolucionó con el tiempo. El cerebro reptilio preparado para sobrevivir, ataque o huida. Aquí o lo mato o corro velozmente porque estoy en peligro de muerte, ¿no? Reptilio, todos los tenemos. La aparición del cerebro límbico, en donde yo empiezo a sentir, los mamíferos llegaron hasta ahí, el ser humano tiene el neocórtex, una nueva corteza, con una edad de 120.000 años, y la aparición más actual de los lóbulos frontales. El ser humano tiene toda esa configuración. Sin embargo, seguimos actuando, en la mayoría de los casos, desde el ataque y de la huida. ¿Por qué nombro esto? Porque eso configura la aparición de la mente cognitiva luego de la mente somática. La mente somática tiene como habitáculo protagonista nuestro cerebro límbico, el del sentir, ¿no? El que tienen los animalitos que perciben. El animalito percibe cuando el dueño llega, aunque esté a 2 cuadras. Saben perfectamente en la época cuando fue el tsunami en el sur de India, ¿te acordás? No hubieron víctimas, los animalitos no murieron porque ellos detectaron la vibración del tsunami y se fueron del lugar. Ahora yo te digo, el ser humano está totalmente preparado para tener exactamente la misma información que tuvieron los animalitos. Sin embargo, está totalmente colapsada, opacada, nublada por la cantidad de actividad inconducente que tiene esa mente cognitiva, que es esa nueva corteza, el neocórtex, que es donde el ser humano empieza a pensar en imágenes, empieza a sacar conclusiones, empieza a mirar el pasado, empieza a reflexionar, a juzgar. Ahí radica la conciencia de bien y mal. Para un perrito, un animalito, no hay bien y mal, siente. claro, Entonces, cuando el sí, ser humano trasciende esa mente somática, la afina con la mente cognitiva, ahí logramos el acceso comprobado hacia la mente de campo. Es decir, que el ser humano tiene acceso a la mente somática, a la mente cognitiva y cuando eso está afinado a la mente de campo. Es decir, hay experimentos científicos que pueden buscar en internet, por ejemplo, GearMath, que ahí se los estaba escribiendo. El GearMath es un instituto que hace varios años mide el campo electromagnético que emana de nuestro corazón. Un campo ujú, electromagnético que tiene un alcance de más de 3 metros. Ese campo electromagnético es capaz de percibir información mucho antes de lo que el hecho mismo suceda. El experimento, uno de los tantos que tienen, consistió en colocar a una persona delante de un televisor
Esa persona tenía que cambiar la imagen con un tipo mouse, ¿verdad? Esas imágenes tenían contenidos fuertes emocionales o de mucha alegría o muy tétricas, es decir, estaban hechas para disparar emociones. Colocaron sensores en el corazón y en el cerebro de la persona y se detectó que la onda electromagnética del corazón replicaba exactamente la emoción que produciría la placa antes de que la persona accione el cambio de la placa. Mira. Y eso no es nada místico ni es de nada del otro mundo, es nuestra capacidad. El ser humano tiene una capacidad de poder detectar los sucesos y los fenómenos aunque no los vea, porque nuestro instrumento, este maravilloso cuerpo que cada uno de nosotros tiene, está preparado para eso, pero no recibimos el entrenamiento adecuado para que eso funcione. Entonces eso que le llamamos energía es verdaderamente un campo electromagnético que alcanza su alto poder y claridad cuando la persona alcanza la coherencia en su vida, cuando la persona es quien dice ser, se anima a ir más allá de los mandatos, sana sus Que heridas. es esto, Nati, que en el lenguaje común la gente dice fluye, ¿no? Como desde que yo estoy en paz y estoy equilibrada, las cosas fluyen, no sé cómo. Yo te lo Totalmente. voy traduciendo a lo que la gente dice. Sí. Nati, nos quedan 15 minutos, por Dios, por Dios, por Dios. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo se trabaja en constelaciones familiares y en tu experiencia, cuál es el tema por el que la gente consulta más y o sea, Mm. alguna cosita que sea específica de constelaciones sobre eso? ¿Es el tema pareja, es el tema síntomas, es el tema cuestiones del pasado, la familia y qué sé yo? Contanos un poquito de eso. ¿Cómo se trabaja? Y un tema, y contanos cómo se trabaja desde constelaciones. Constelaciones sirve para recordar a la persona su poder personal, la conexión con su mayor capacidad. Y eso sucede cuando cada uno de nosotros encuentra su justo lugar. Cuando como pieza del rompecabezas encontramos ese lugarcito nuestro. Trabajar con los órdenes del amor nos permite reconocer que en cada relación tenemos un lugar distinto. Es más, vos y yo, como colegas, asumimos un lugar distinto, como amigas asumimos un lugar distinto, como maestra, alumna, asumimos un lugar distinto. Sí, que si en el Entonces, medio del almuerzo vos me contás algo, yo te digo, bueno, cerrá los ojos, Nati, te voy a dirigir a otra parte. Es no, como un desorden, no, un ¿sí? desorden total. Claro, bien. Exactamente, entonces el poder conocer estos tres órdenes que se abren su alto espectro sanador se abre con nuestro acuerdo, es decir, sí, reconozco que hay algo que me está jorobando mucho, reconozco que el enojo, por ejemplo, se presenta una y otra vez en mi vida y quiero resolverlo. Cuando esté ese sí, yo tengo la posibilidad de ver a través de una imagen que sucede con representantes y puede ser también a través de imágenes internas que podemos acompañar a que la persona tenga. Observamos juntos. Representante, le contemos a la gente, es cuando en un taller el consultante elige personas para que representen algo de esa imagen. Para que muestren algo y a veces ni nombre tienen, es decir, que muestren. A través de la corporalidad la persona puede mostrar información valiosa para quien consulta. Esos órdenes son tres y nos indican así rápidamente que todos tenemos un lugar, que cada uno tiene su propio lugar, bueno, malo, nefasto, como quieras llamarla a la persona, todos bajo la luz del amor somos exactamente iguales y que cuando alguien se excluye, algo posterior viene y ocupa esa sillita y a veces con cosas muy desagradables. La jerarquía, como yo siempre digo, aprende a mirar para arriba, siempre hay alguien más grande. ¿De dónde vengo? Siempre, siempre. Y si yo no veo que hay alguien más grande, problemas con el jefe, problemas con la autoridad, problemas con quien, problemas y más problemas. Esta cosa Y de criticar, ¿no? Criticar a los padres porque no me han criado como me tenían que, no me han dado lo que me tenían, no eran los padres que yo quería. Y mientras yo estoy parada en ese lugar, pasan un montón no, de cosas alrededor y yo no entiendo por qué no pasan. entiendo totalmente, estoy absolutamente desconectado. El reclamo y la queja producen esa desconexión con la coherencia. Y el tercer orden, el intercambio.
el equilibrio entre el dar y el tomar. Entonces, con frecuencia, la persona que hace, excluye, hay alguien que no merece mi amor, a quien le he cerrado mi corazón, ah, no, yo soy el que sabe y sabe hacer las cosas bien y quiere cambiar a todo el mundo, y aquel que solo toma o solo da, pero no se entrega al intercambio. Ese estado de flujo, ese fluir, Carmi, que nombraste, es cuando yo realmente entro en el intercambio. Es decir, me pongo los calzoncillos de jugador de fútbol, entro a la cancha, me raspo las rodillas, me canso, entreno, es decir, cuando entro en el intercambio, entro en un estado de flujo, porque sé que hay ganancias y pérdidas, sé que hay Ese victorias. tema, Ujú. ese tema de dar y recibir, Nati, para mí, o sea, Es, constelaciones familiares le vino a dar como una vuelta de tuerca tremenda. Es de lo que yo más me veo en el día a día. Digo, sí, esto no, está desordenado, está desordenado. totalmente, y es ¿Podrías lo dar un que, ejemplo, Nati, de eso? En la sí, pareja, entre padres e hijos, sí, contame un en poquito de todo, mira, consulta. varias cosas puntuales y voy a ser sintética para que les sirva. Relación de empresario con sus empleados, suponte. No, porque yo quiero que ellos estén bien, porque les pago esto y les pago lo otro. Entonces ese empresario no ve al empleado como un servidor a la tarea, lo ve como un hijo. Con lo cual después, ¿qué tiene como resultado? Hijos exigentes. Entonces el empleado le exige al patrón o al dueño de la empresa o al gerente como si fuera un padre. Ese es Totalmente. un ejemplo. Desorden del jefe, del dueño, del gerente, y desorden también del empleado, que se atraen mutuamente, por supuesto, para sanar eso pendiente. Personas o emprendedores que quieren que les vaya bien con sus clientes, bien, pero les exigen al cliente, le exigen como si fueran sus padres, y el cliente es quien recibe su beneficio. Entonces, el éxito en un emprendimiento o en una empresa radica en la fuerza de amor y de voluntad en que ese dueño del negocio pueda crear un servicio que beneficie a quien lo tome y ese beneficio deje más grande al cliente, es decir, un movimiento de vida hacia adelante. Sí. Hay Ese es una nuestro. pregunta, Nati, que me parece buenísimo para esto. Dice, cuando vemos a los jefes como seres inútiles, Bueno, ¿qué eso desorden sería eso? nos lleva directamente a la jerarquía, a mirar cómo está la jerarquía y a tomar la decisión, porque una persona en su estado adulto decide si quiere estar trabajando en un lugar o no y puede decidir mantenerse en esa relación o no. Y también reconoce que lo que toca es que alguien con otras capacidades dé las órdenes y ese es mi lugar. Entonces una persona en su estado adulto reconoce que eso es lo que es y se adapta. Es decir, una persona sana en su estado adulto tiene una gran capacidad de adaptación. Otro tema, un ejemplito, un ejemplo claro de desequilibrio entre el dar y el tomar, es esos matrimonios, ¿no? Pero ¿para qué querés trabajar si yo ya te doy todo? Ya tenés casa, quédate a cuidar a tus hijos, quédate, bueno. Es decir, quien da de más produce una gran deuda en quien recibe ese dar de más y ese que no puede devolver termina yéndose o creando una situación que haga estallar la relación. Nadie soporta estar endeudado o vivir endeudado. Entonces, acá hay algo bien importante con el tema de pareja, aunque dé para largo, pero sí quiero dejarles como una joyita, ¿no? Una pareja no va a vivir tranquila nunca. Una pareja es para vivir en conflicto. Es decir, la meseta en una El pareja dura desequilibrio. totalmente, y ese desequilibrio es el que permite crecer para que dos personas con dos sistemas totalmente distintos pueden encontrar un tercer sistema a través del cual fluyan y puedan encontrar ese punto de sanación. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que nos sucede frecuentemente? Que queremos vivir como niños, sin problemas, sin demasiados desafíos, que no se me requiera demasiado, que no quiero. No, o sea, y la vida te pide ¿qué? El intercambio. Y a mayor desafío propuesto por la vida, mayor desafío en sacar recursos que no los he visto usar a papá, que no le he visto usar a mamá, pero que seguramente están en algún lugar de mis raíces, que son totalmente nuevos, y ahí está el coraje. Por eso vivir requiere coraje. Por eso ese movimiento que vos decías, Carmi, de a qué energía densa y me hago así, o qué energía expansiva y me hago así, es el movimiento natural de una célula.
La célula se abre cuando dice vida y se cierra cuando dice peligro de muerte. Y eso hacemos nosotros. Pero para abrirnos en esa magnitud necesitamos decir internamente vida. Entonces hoy las constelaciones cuánticas le retiran el peso un poco a lo transgeneracional y se sitúan en el estado de presencia del consultante. Ese es el punto de diferencia muy contundente. Drama en constelaciones no existe. Es decir, una persona que entre en un drama emocional no puede constelar. Tiene que hacer previamente una terapia, una psicoterapia, para limpiar toda esa situación que le produce emoción secundaria. Así que bueno, espero haberte dado algunos Mira, ejemplos. sí, Nati, mira, esto es, abrimos la puertita hoy de qué y para qué sirve. Yo sinceramente espero que la gente que nos está viendo se lleve un poquito más de claridad. Fuiste súper clara y sobre todo nos metimos en temas escabrosos, pero que me parece que son importantes charlarlos y Sí, charlarlos desde un lugar serio y totalmente. desde un lugar de respeto, porque De si no todo queda respeto, en esa gran nebulosa, ¿no? De prejuicio, de juzgar, de criticar sin saber. Y un totalmente. poco la idea de este espacio era ese, el del intercambio. ¿Será que veo la hora? Ahí estamos. Bueno, no, estamos bien con el horario. Bueno, Nati, hay una frase que a mí me encanta, que aprendí yo en constelaciones, que es esta de: nadie puede dar lo que no tiene, Mm, ni tomar lo que no necesita. mm, Y esa me parece que es como una guía para poder entender esto, ¿no? De cómo también nuestro cuerpo nos dice cuando estamos en situaciones que estamos tomando de más o cuando estamos dando por el plan, doy desde mi egoísmo sin mirarlo al otro, eso está destinado a salir mal. Ay, ¿Sí? sí. Pero quedamos ahí, sostenemos y sostenemos y sostenemos. Así que bueno, muchísimas gracias, Nati, y te invito a dejar un mensaje, una frase, lo que vos quieras para la gente que está ahí mirándonos y acompañándonos. Muchas gracias a todos los que están ahí, porque son los que hacen posible que nosotros sigamos con este Sí, proyecto de totalmente. conectar y alimentar esa vocación que tenemos. Así que bueno, todos tuyos, Nati. ¿Qué querés Mm, decirle a la gente para despedirte? Gracias, gracias a vos, gracias a las personas que han invertido este tiempo para quedarse ahí y decirles de corazón que lo más importante, qué sé yo, la gloria, el gozo profundo es habitar ese propio lugar que cada uno de nosotros tiene. Que cuando las cosas aparentemente no salen bien fuera es porque hay algún margen dentro nuestro que necesitamos trabajar y algún aspecto que necesitamos unir y trascender para lograr esa integración. Constelaciones es reconocer, reconciliar lo que está separado e integrar en una sola unidad. Y ahí es donde realmente podemos percibir esa paz de fondo que puede sostener cualquier otra emoción. Podemos estar tristes, enojados, sin embargo, en lo profundo, con un estado de paz inmenso. Entonces, los invito a habitar su estado presente, a asumir el coraje de encarar y de ponerse de frente ante las situaciones difíciles. Y como lo decía Carmina, y también soy muy precursora de esto, a leer, a informarnos, a investigar, a buscar, a apropiarnos de nuestra autonomía como seres humanos adultos, ¿no? De nuestro estado adulto, creador, creativo y de buscar siempre los fundamentos detrás de cada situación, de cada propuesta. Así que gracias, gracias Carmen. Muchísimas gracias, Gracias Nati. a cada Ella es uno. Nati Sleiman y tu proyecto, tu institución se llama Nacer. Nacer, Academia Educativa. Nacer Academia Educativa. Bueno, otro día nos contás qué lío estás haciendo por ahí con toda esa movida desde hace un montón de tiempo. Bueno, muchas gracias a vos, gracias a los que están ahí, y nos vemos el próximo martes en qué es y para qué sirve. Ya después les cuento de qué se trata. Y el jueves, no se olviden, me buscan en Face, que vamos con el vivo sobre perfeccionismo finalmente, que lo suspendí el jueves pasado. Me anoto, Nos me vemos. anoto. Chao, Dale, hasta la próxima. chao.